Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar un tema histórico interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre criminales y cárceles. Ellos todavía no saben de qué vamos a hablar. Ahorita lo vamos a ver. Como toda la semana estoy aquí con mis dos amigos y colegas de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Aquí andamos al 80% porque me falta una loratadina para estar al 100. Ahora eres tú el Ando que se con lo está de... muriendo, Ahora güey. estoy yo, güey, ¿no? Pero a mí sí me hace efecto la loratadina o la que sea para la gripa. No es COVID, es alergia. Entonces, ya sabes. Hace frito, de hecho, está haciendo frito por acá. Aquí igual, güey. Ves, es el segundo día que traigo sudadera, güey. O sea, está haciendo frío aquí. Pues bueno, y con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, aquí. Bueno, yo creo que yo no me enfermé como Paulino, solo que a veces estoy mal de la voz, pero hoy me chingó un mondongo bien bueno. Pues ya estoy más aliviado de la voz. Así que No sé estamos cómo al pueden 100. comer eso, ¿eh? Es como, o sea, no lo tienes que masticar, solo lo tragas. Eso estaba haciendo yo mal, güey. Toda la vida intentando masticar esa cosa y jamás se puede. No lo tienes que masticar, solo lo tragas, güey. Pero pues Chale. en fin, eso lo dejaremos para comidas que no muchas personas prefieren comer. Pero esos ya son mis gustos culposos. Pero aquí, como siempre, a grabar, como comentó Alberto, cárceles y prisioneros. Suena un tema bastante peculiar, interesante. Veremos qué crímenes se ocurren y vemos el sistema penitenciario, que siempre es muy interesante. Así es, así es. Vamos a ver un poquito de todo este pedo. Y pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro, fierro. Va. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún proceso, personaje o hecho acontecido en la historia. Una de las preguntas que más nos hemos hecho los seres humanos es: ¿somos buenos o malos por naturaleza? Muchos pensadores han tratado de responder esta pregunta. Entre estos muchos pensadores nos vamos a centrar solamente en lo que decía Shunzi, que es un chino, que era el enemigo de otro chino que se llamaba Menzi, que Menzi decía que todos somos buenos por naturaleza y que tenemos amor dentro de nuestro corazón, pero que lo tenemos que cultivar. Y en cambio Shunzi, o sea, podemos decir que Menzi era el hippie y Shunzi era el emo. Shunzi decía que el hombre es malo por... Así es, sí, güey. Bueno, está interesante lo que dice, porque chécate. Dice, Menzi creía que el hombre era malo por naturaleza, que los deseos por prestigio y satisfacción son innatos e irradicables del ser humano, y que si no fuéramos bestias crueles, no habría necesidad de leyes o estados. Güey, qué buen pensamiento al chile. Sí, güey, o sea, tiene un poco de sentido, güey. Ajá, y pues Sí, tiene güey. razón, güey. Debería ser un autor que debemos meter para teorías de las formaciones políticas, pero ya sabes, somos occidentales. Ya ves, güey. Pero pues, porque tiene razón. Si no actuáramos como gorilas en cocaína, no tendrían por qué existir las cárceles. Las cárceles son estructuras que llevan milenios con nosotros. Sirven para encerrar a toda aquella persona que haga algo malo. En teoría. Pero
Conforme fuimos avanzando como sociedad, también el concepto de cárcel fue cambiando y sobre todo fue evolucionando su manera de construcción. Una de las cosas que nos parecería raro, pero que en realidad es más común de lo que parece, es que muchos países suelen usar espacios remotos para construir prisiones. Por ejemplo, Ecuador tuvo prisiones en las Islas Galápagos, que ya hablamos de ellas en el episodio de las guerras estúpidas, vayan a escucharlo, la guerra de las cabras, muy estúpida. O por ejemplo Brasil, que Brasil tuvo prisiones en la isla de Fernando de Noronha, y no es Fernández de Noronha, que es la isla más pinche alejada del continente que tienen. O sea, la pusieron en una prisión hasta el culo del mundo, güey. Pues bueno, y podríamos nombrar muchas, pero hasta el culo, ¿no? Sí, güey. O sea, Aquí en creo México, que está San Juan de Ulúa, está, no, es que no, es pero diferente, no, pero es totalmente diferente. Sí, güey, es diferente porque por ejemplo, esta isla de Fernando de Noronha está un poquito más lejos de África de lo que está de América, güey. No manches. O sea, creo que hasta Está América más son cerca de como África 3.000 de kilómetros y a África son como 3.400. Ah, ok. O sea, está cerquita de África, o sea, está bien pinche lejos. Pero bueno, pero de todos estos, hubo una prisión que se destacó sobre las demás, ya que se decía que entrar a ella era sinónimo de pesadilla. Las autoridades mencionan que durante los más de 25 años que estuvo en funcionamiento, ni un solo preso pudo escapar. Nadie pudo salir de la cárcel. Sin embargo, se conoce la historia de 3 prisioneros que protagonizaron la fuga más enigmática en su intento de huir. Sin embargo, hay indicios de que pudieron tocar tierra firme, aunque la policía diga que no, que se murieron. El día de hoy les vamos a hablar de una de las prisiones más famosas del mundo, la prisión de Alcatraz. Vámonos. Pues vamos a una locación, pues aquí cerquita, prácticamente, en Chicago, si no me equivoco. Chicago, Boston, San Francisco, güey. güey. San Francisco, no sé. Yo soy malísimo en geografía. San Francisco, güey. sí. Chicago ni tiene mar, güey. Güey, tienes razón, güey. Te fuiste un poquito más al este, güey. Ajá, exacto. Son las faltas de hora de sueño. Pero sí, tienes razón, este es San Francisco. Ey, verga, güey, me trae recuerdos al Capone. Paulino, tú lo llegas a conocer, ¿no? Chinga tu madre. Está interesante la historia de las mafias en Nueva York, güey. Es una joya, de hecho, creo que el hecho de que Al Capone pisara Alcatraz fue trascendental porque implicó una nueva forma de investigación. Se lo chingaron por no pagar. O sea, tendrá todos los crímenes del mundo, güey, pero se lo chingaron por los impuestos, güey. Para que vean de hecho, el poder de la yo no sabía, pública. pero el hecho de la palabra lavar dinero viene de este cabrón, güey, de Al Capone. Porque él tenía unas lavanderías y ahí metía su dinero sucio, güey. Ahí colocaba el dinero para que saliera. Al Capone es el maestro. El Capone es el maestro de los capos latinoamericanos, sobre todo de Escobar, güey. Eres su ídolo del cabrón. Ya ves, güey. Cuando pensaban que era buen pedo, ¿no? O sea, igual le idealizaban al Capone de que no, güey, es muy chido el vato. Pero no tanto como a Charles Manson. A los narcos, güey, algo a los narcos. No, güey, a Charles Manson, que ves que había gente que quería que lo liberaran, güey. Güey, ¿qué pedo con esa gente? Pero bueno, en fin, vayamos iniciando con este interesante tema. Hay un club de fans. Sí, güey. Creo que es la persona que más cartas recibe en la prisión. Ya wey. se es murió, el prisionero a nivel mundial que más. El 14 de febrero. Ya se murió, güey. Sí, bueno, era Charles Manson se murió hace como 4 años, 3 años. Era el que más cartas recibía. Ya ves. Pero pues, ya sabes. Pues bueno. El edificio principal de la prisión se construyó entre 1910 y 1912. En ese tiempo fue una prisión militar del ejército de Estados Unidos. Alcatraz fue una ciudadela desde 1860. Los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos, la sucursal del Pacífico en Alcatraz, fue adquirida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 12 de octubre de 1933.
y la isla se convirtió en una prisión de la Oficina Federal de Prisiones en 1934, después de que los edificios fueron modernizados para satisfacer los requerimientos de una prisión de seguridad de primera categoría. Dada esta alta seguridad y la ubicación, sobre todo de Alcatraz, en las aguas frías y fuertes corrientes y de las aguas fuertes que tenía la corriente de la bahía de San Francisco, los operadores de la prisión tenían la creencia de que Alcatraz era a prueba de escapes y la prisión más fuerte de América. Alcatraz fue diseñada para detener prisioneros que causaban constantemente problemas en otras prisiones federales. O sea, se llevaba a lo peor de lo peor, güey. O sea, ahí se llevaba a todos los culeros que estaban La crema en innata, la crema Ajá, innata de crema innata era ahí de la como, población ahí carcelaria. era como la la zona VIP. como exacto, la zona VIP de cárceles americanas antes de que Guantánamo se la llevara. Güey. Bueno, ya extinta Guantánamo. Guantánamo, todavía, ¿dónde ¿no? estaba, güey? Estaba Está en Cuba, güey, al sur Está de en Cuba, güey. Ah, no mames. Está en Cuba, güey. No, Ahí nunca se- lo había es la, puesto es a lo- investigar. es dónde la estaba única Guantánamo. parte que se chingaron a Castro, güey. Es lo único que Castro no pudo recuperar. Pues ya ves, güey. Pues bueno. Cuando la prisión fue construida, se hizo de hormigón. Y muchos materiales fueron reusados para su construcción. O sea, ya había ahí antes la ciudadela. Tiraron la ciudadela y reutilizaron los materiales de la ciudadela para construir Alcatraz. Por ejemplo, las escaleras de hierro del interior y la puerta del edificio de celdas cerca de la barbería al final del bloque A se conservaron de la antigua ciudadela, y enormes bloques de granito utilizados originalmente como montura de armas fueron reutilizados como mamparos de muelle y muros de retención. Muchos de los antiguos barrotes de las celdas fueron usados para reforzar las paredes, causando problemas estructurales más tarde debido al hecho de que muchos fueron ubicados cerca del borde, donde estaban sujetos a la erosión del aire salado y al viento durante años. O sea, pendejos, usaron los barrotes de metal en los bordes, güey. Y llegó la salinidad del mar, güey, y los hizo mierda. O sea, sí, pero teníamos que reutilizar porque es bueno para el planeta. Así es, austeridad. Austeridad. Sí, güey, o sea, es que también a quién se le ocurre, güey. O sea, las construcciones cerca del mar no pueden llevar metal, güey. O sea, De hecho, no es una buena idea. inclusive en las mismas, las casas, por ejemplo, en México, que son de concreto, lo que se llaman los castillos. Ajá, sí. Si por alguna ocasión ustedes han visto una casa derrumbada, güey, y ven el castillo de la casa, güey, está, o sea, tú lo ves que está entre muros, el castillo, y está protegido, pero ya está todo corroído. Sí, corroído. exacto, es la humedad. Por castillo te refieres a varillas. A las varillas, güey, las varillas. Sí, a las Esas varillas. cosas. Sí, es que bueno, yo las conozco como las varillas, güey. Yo nunca en mi perra vida las había escuchado como castillo, pero bueno. Bueno, Las es que varillas, cambian castillo. por la región, ya sabes. Las cosas que van para Ya sabes, que por eso, se asiente bien, güey. Sí, güey. Las varillas. Esa madre. Ajá, güey. De hecho, en Estados Unidos no se suelen usar porque no hacen construcciones de concreto, güey. Bueno, por ejemplo, es que aquí por lo menos en tenemos una casas. tradición. Ajá, aquí es que la tradición es concreto, en Estados Unidos es madera. Pero es Ajá, por es el tema madera. No, es que nosotros sí le Más hicimos barato. caso a la historia de los puerquitos, güey. Estaría que la casa de interesante, concreto siempre es la más chingona. Estaría interesante ver una casa de madera aquí, güey. Güey, es que es mucho Es pedo, súper sobre todo el fifí, güey. O sea, mantenimiento. ajá, es O sea, y sobre todo el carísimo. matma. O sea, en teoría es una, o sea, te sale cara una de concreto, güey, pero o sea, la de concreto en teoría es porque en algún futuro la vas a heredar, es por eso, o sea, los americanos es con cara de, pues Simón, ya se fueron mis hijos, güey, y la vendo y la destruyen y hacen una nueva. Entonces, por ejemplo, es como que su cultura de ellos. Aquí es como que a huevo alguien va a vivir para toda la vida. Pues sí, güey, pero hasta cierto punto el hecho de que, ejemplo, te heredan una construcción de concreto hecha mierda, te va a salir muchísimo más caro tirarla o repararla que el hecho de que te den una cosa de madera hecha mierda, güey. Oye, encontrar un terreno, güey, es lo mismo, más difícil o más caro. Bueno, Depende igual. Depende igual. pero Sí. bueno. Ya ves, Algún es que, día- es que luego de cada casa, güey, que dice del vato de, ¿para qué necesitamos un arquitecto, no? O algo así. Güey, eso sí, eso pues ya es otra cosa, güey.
Pero obviamente... déjate que fuera como que algo Güey, sensato, sí, ¿no? güey, ¿sabes Habitación qué? aquí, Güey, sí. pero es habitación aquí, baño por acá. Es como- Bueno, el pedo es de que, güey, ¿sabes cuál es mi sueño guajiro, güey? Tener una pinche casa en un terreno, güey, una constructora lo quiera, güey. Y es con cara de, güey, se la No es vendería. bueno, no es se buena lo idea. No, güey, se lo vendería a 4 pesos. Mira, 4 veces Vas a, su precio, vas a amanecer como Sí. bodoque, güey. Vas a por amanecer motivos que desconoces, embolsado, te encontrarás en dentro Oye, de una güey, bolsa, güey. la satisfacción no me lo va a dejar. Cuando Mamón. por eso siempre digo, la idea de propiedad no existe, güey. Y si quieres Bueno, checarlo, sí, sobre todo la compra un propiedad para terreno los... ahí en litigio y vas a ver, güey. Mamón. Sí, tienes razón ahí. Pues bueno, La expropiación siempre está ahí. va a llegar Hugo Chávez con su botoncito rojo de expropiación. Pero bueno, Alcatraz fue diseñado para retener a los prisioneros que causaron constantemente problemas en otras prisiones federales. Fue básicamente una prisión de último recurso para mantener el peor de los peores criminales que no tenían esperanza de rehabilitación, porque sabemos que fueron los franceses del siglo XIX los que metieron esa idea de que no, vamos a tratar bien a los prisioneros porque se pueden rehabilitar, los podemos reintegrar a la sociedad. De esta idea, pues básicamente a Alcatraz llamaban a todos aquellos güeyes que decían, este vato no va a poder vivir en sociedad otra vez. Ah, ya. Básicamente. Pero bueno, a las 9:40 del 11 de agosto de 1934, el primer grupo de 137 prisioneros llegó a Alcatraz. Llegaron en ferrocarril desde la penitenciaría de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas, hacia Santa Venetia, California, antes de que fueran escoltados a Alcatraz, esposados en vagones de alta seguridad y resguardados por 60 agentes especiales del FBI, de la Marina y oficiales de seguridad ferroviaria. Se conoce que unos 32 presos de la prisión militar original estaban entre los primeros reclusos. Exactamente, la prisión militar me parece que es para militares, güey. O sea, militares que habrán guerra, hecho algo. Bueno, me no sé. imagino que es la jurisdicción que le tenga que tocar, en este caso, a las prisiones militares. Ya sean personas acusadas por diferentes crímenes o como dice Paulino, Desacatos. o igual crímenes de guerra o son prisioneros de guerra, como dice Paulino. Pero ¿existían prisioneros de guerra en Estados Unidos en los 30? No, creo, güey, se habrán ido a trabajar ahí con la CIA. Que no yo sé. sepa, también aquí en México, los militares, como tienen su propio fuero, por así decirlo, Ajá, sí, exacto. o sea, no pueden ir a una prisión normal. De hecho, no van a juicios normales, van a juicios militares. es otro fuero, sí. Y sus Es cárceles son especiales, o sea, son paramilitares. Ujú, exacto. Digo, está extraño, ¿no? Ah, mira, dice, una prisión militar es una prisión operada por un ejército. Las prisiones militares se utilizan de diversas formas para albergar a prisioneros de guerra, combatientes ilegales o aquellas personas cuya libertad fue coartada. Bueno, Ya vemos, es para algo de guerra. El chiste es es que para... 32 de estos 100, ¿qué? Dijimos, 137 ya estaban antes en Alcatraz, o sea, nada más los sacaron y los volvieron a meter. Ajá, o sea, es con cara de nuevas instalaciones. Así es. Pues bueno, Y hubieras dicho, no, es que Para estaba su más mayor chingón. comodidad, dice. Güey, yo siento que hubo un mamón que hubiera dicho, no, güey, estaba más chingón la construcción anterior, güey. ya ves. Ahora chéquense esta mamada. La mayoría de estos primeros presos eran famosos ladrones de banco y falsificadores, asesinos o sodomitas. ¿Sabes qué es un sodomita? Sodomita creo que es lo que a los gays les decían sodomitas, ¿no? Alberto, danos Sodomitas, o sea, la palabra sodomita se le dice a la persona que practica sexo anal, güey. Porque es un Ajá, o sea, pecado, güey. pero- Y era un delito antes, güey. Pero en ese tiempo Ah, creo que chinga. Era un delito, era güey. muy unido a los gays, ¿no? Ajá. Más que nada, a Ajá. la comunidad de gay. Ajá. Sí, güey. Pero bueno, o sea, Güey, es que sería interesante cómo se hace ese proceso para determinar si eres culpable del delito. Ajá, güey, exacto. mira, era la justicia de los años 30. Ni si- o sea, Buen punto, buen no, punto. no creo que hubiera mucha transparencia. Pero bueno, Que te acusara un magistrado, ¿no? De que, esa persona Yo salía lo con- vi, sal- yo lo vi, salía con güey. salía con mi hijo y mi hijo no es así y él lo sedujo y la chingada. ajá, Y te exacto. acuso de sodomía, güey. Desde el poder, güey. Ya ves, güey. Buen punto. Pero bueno,
Los presos siguieron llegando, principalmente de Leavenworth y de Atlanta. En 1935 y el 30 de junio de ese mismo año, la penitenciaría tenía una población de 242 presos, aunque algunos presos, como Beryl Rapp, ya habían sido transferidos de Alcatraz algunos meses antes, o sea, ya lo habían sacado de ahí, güey. O sea, hubo un güey que lo sacaron, pero pues lo sacaron escoltado, pues no se escapó. Pues bueno, en la prisión, obviamente, se instalaron detectores de metal, los cuales inicialmente causaron problemas por sobrecalentamiento y a menudo tuvieron que ser desactivados. Tras el fracaso de la corporación Teletouch en enmendar el problema, en 1937 se dio por terminado su contrato y fueron multados con más de $200 por 3 nuevos detectores suministrados por los laboratorios federales. O sea, contrataron una empresa privada para hacer detectores de metal y salieron de la chingada, güey. Salieron de la chingada y les tuvieron que pagar una multa para que el gobierno pusiera nuevos detectores pagados por ellos, güey. Pero bueno, Alcatraz alojó a unos 1576 criminales a lo largo de su historia, los cuales eran los más despiadados de América, incluyendo a Al Capone, Robert Franklin Stroud, que era el pajarero de Alcatraz, Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda, Michael Cohen, Arthur Barker, James Bulger y Alvin Karpis, quien sirvió más tiempo en Alcatraz más que cualquier otro recluso. Fue el que estuvo más tiempo ahí, güey. Seguramente desde el inicio hasta el final. Pues bueno, el edificio de celdas de 3 pisos incluía los 4 bloques principales de la cárcel: el bloque A, el bloque B, el bloque C y el bloque D. La oficina del alcalde, el área de visitas, la biblioteca y la barbería. Eso estaba dentro de todo este edificio principal. Las celdas de la prisión medían 9 pies por 5 pies y 7 pies de alto, o sea, hace unos 3 metros por metro y medio, güey. O sea, era bien pinche chiquito ese pedo. O una casa de Infonavit, ¿no? Más o menos. Ajá. O un departamento en Polanco, güey, que te revientan en 5 minutos. La sala de un departamento. La sala, comedor y cocina. De un Infonavit. Sí, güey. Pues bueno, las celdas obviamente eran primitivas y carecían de privacidad. Solamente tenían una cama, un escritorio y un lavabo. Un lavabo y un inodoro. De hecho, el escritorio está culero, cabrón, porque literalmente es una tabla pegada a la pared que tú jalabas, güey. Ese era el escritorio, güey. Mamón, güey. Mamón, güey, sí, pero güey, pues es una buena opción para ahorrar espacio. Ya ves. Pues bueno. No tenía muebles y te daban una mantita, güey, para tu cama, para que te taparas en las noches. Obviamente, como era tradición en los Estados Unidos, los afroamericanos fueron segregados del resto en celdas designadas debido al abuso racial siendo prevalente. El bloque D alojaba a los peores reclusos y 5 celdas al final de eran designadas como el agujero, donde los prisioneros que se portaban mal los mandaban por un periodo de tiempo para que fueran castigados, a menudo brutalmente. Según se supone que estas celdas que le decían el agujero, era una celda cerrada, güey, donde estabas en plena oscuridad, no había cama, era un puto hueco, güey. Era un puto hueco donde la única luz que tenías era un espacio más o menos de ese tamaño, que era por donde podías poner tus ojos, y era todo lo que tenías, güey. Entonces, a veces te encerraban ahí por 3 días, güey. Oye, y que estuvieras bien chaparrito, no llegaras, ¿no? Ajá, bueno, sí me imagino. Sí, güey. Ya ahora, tenía los barrotes, y luego tenía una, puerta así de un troncho así de grueso, güey, de acero puro y duro, güey, para que no te pudieras salir, güey. A la bestia, güey. Sí, güey, estaban de la verga esas celdas. Pues estaban hasta abajo, güey, eran las peores, güey.
Ahí mandaban a lo peor. Todo güey. humedad, güey. Humedad, Mínimo les güey. ponían así Ajá. una taza o algo. ¿Sabes? ¿Tienes No, el güey, no dato había de- nada. No había nada. mira. No había nada. ¿Tienes el dato de cuánto tiempo pasaban ahí más o menos? 3 días, dice, ¿no? Más o menos. Dependiendo, güey. O sea, había gente que la mandaban ahí 3 días. A lo mejor te mandaban 1 día, 2 días. O sea, era Sí te iba- dependiendo de lo que te dijeran. Si te iba bien un día. Ajá. Pero, por ejemplo, hay gente que lo llegan a mandar 3 días, güey. A la Nada más le daban de comer y ya. verga, güey. Sí, güey. Pero bueno. El comedor y la cocina estaban fuera del edificio principal, en una parte extendida, donde los prisioneros y el personal comían sus 3 comidas al día juntos. O sea, mínimo les daban de comer. Y de hecho decían, güey, que la comida del Alcatraz era la mejor comida de todas las cárceles de Estados Unidos, güey. No mames, Bueno, ¿neta? pero, Sí. pero por esas cosas mínimo. Pues Ya la ves. comida era buena, güey. Ujú. ¿Qué habrán servido en el menú? ¿Quién sabe, güey? Cuenta la leyenda que unos tacos. Ujú. ¿Quién está pegando su micrófono, güey? No sé. No sé qué estoy escuchando que está haciendo pup, 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 pero bueno. También la prisión tenía un hospital, el cual estaba arriba del comedor. Los corredores de la prisión eran nombrados como las principales calles de Estados Unidos, como Broadway o Avenida Michigan. Trabajar en la prisión era considerado como un privilegio para los reclusos y muchos de los mejores reclusos eran contratados en el edificio de modelos industriales y el edificio de nuevas industrias durante el día, implicados activamente en proveer para la milicia en muchos trabajos como coser y carpintería y hacer varias actividades de mantenimiento y de lavandería. O sea, Como una especie de taller de secundaria más o menos. ajá, güey. Sí, güey. O sea, ahí trabajábamos. Pues- O sea, trabajar ahí era chingón para la gente que trabajaba Ah. ahí, no para los que estaban ahí dentro, obviamente. Ajá, bueno, sí. Ahí sí, tienes razón. ¿Y les pagaban igual? ¿Sabes que les pagaban? Bueno, les daban papel. Les debían de pagar, güey. No mames, güey. ¿Qué dijo Yoshi? Güey, que les deberían dar papel Más higiénico. raciones de comida, Más ¿no? raciones de comida y papel higiénico. Es que no Les, he sabido de... les pagaban con experiencia. Hijo de tu perra madre. Güey, qué culero. Fuera de pedo, qué culero lo de... estas prácticas que se ocupan para el trabajo. Ya ves, güey. Y luego te encuentras gente que dice, ¿por qué les dan de comer gratis con nuestros impuestos? Ellos deberían trabajar para no sé qué y que ellos se ganaran su dinero. Vato, no mames, güey. Nunca has estado en una puta prisión, ¿verdad? Bueno, muchas yo muchas tampoco, veces, a veces afortunadamente. nada más les dan agua y pan, güey. Pues, Ah, güey, las historias de la cárcel están culerísimas, o güey. sea, y algo que hay que entender aparte es que a veces no todos los que están en prisión, o sea, están ahí por la razón que en teoría les imputan. Hay Ajá. casos pocos más densos. Sí, güey. Te pones a pensar que no, que siempre la justicia no está al lado más del pobre. Ya ves, güey. Pero bueno. Obviamente, como Alcatraz no era el edificio o el lugar más bonito que te pudieras imaginar, hubo gente que, pues, cayó en depresión dentro de ella. Y Ed Wood fue el primer prisionero en recurrir al suicidio en Alcatraz. Otro prisionero, que se llamaba Rufe Persfull, se mutiló los dedos después de tomar un hacha del camión de bomberos, pidiéndole posteriormente a otro recluso que le hiciera lo mismo en la otra mano. O sea, se volvían locos, güey. Sí, imagino. No había... Bueno, no creo que son los años 30. Te iba a decir, no había nada a la médica, servicio de psicología, pero dije nada. O sea, probablemente a la médica sí, porque siempre... Ajá, no, A la o sea, médica a la sí, médica güey. sí, Les pero estoy diciendo área- que tenía un hospital, güey. Ajá, sí tenía un hospital, pero no creo que haya tenido. Pero, pues, o sea, algo servicio. psicológica lo dudo. No mames, o sea, güey. Le iban a decir no sea joto y ya. Ajá. Échale ganas. Échale ganas, güey, échale ganas, güey. No más, pero como que, no, dije solo una estrella, no creo que... No, güey, ni de Esa pedo iba a haber un área conciencia, güey. psicológica. Pero bueno. Un escritor describió a Alcatraz como el gran bote de basura de la bahía de San Francisco, en el cual todas las demás prisiones federales depositaban sus podridas manzanas. Porque pues era lo peor de lo peor. En 1939, el nuevo ministro de Justicia de los Estados Unidos, Frank Murphy, afrentó contra la penitenciaría diciendo, cito,
Toda la institución es conductora de la psicología que desarrolla una siniestra y ambiciosa actitud entre los presos. O sea, él decía que pues está culero, güey. O sea, hasta el mismo lo reconocía, está culero, pero pues aquí no viene gente que se robó un chicle. Aquí no viene gente que se robó un chicle, aquí viene gente que pues se ganó, que lo trataran de la verga. Ajá, sí, bueno, sí. Bueno, si nos comparamos un criminal normal, pues, o sea, justificadamente. Déjate eso, güey, que políticamente no te resulta, o sea, es triste decirlo, pero políticamente no te resulta arremeter contra las prisiones porque la gente a veces en ese aspecto es muy conservadora, o sea, hasta los de izquierda, güey. Pueden llegar a decir, no, es que la prisión es buena para los individuos porque ahí... Ajá, exacto. Pues no, ahí no, más que regenerarse, no son un peligro, güey. Bueno, sí, y nos hemos dado cuenta que al menos en México no, güey. Ajá. O sea, la cárcel es uno de los grandes nidos luego de corrupción. Distribución de drogas, güey, sí, de corrupción y de... Déjate de eso, forman a criminales, güey. Exacto. No, güey. O sea, pues ya ves. Bueno, en la teoría es como que lo ideal, dices, no, es que reforma al individuo y es parte como que para, bueno, al final lo que busca la ley, güey. O sea, que si no la cumples, pues te vas al bote, güey. Pero pues sabemos que a veces el papel y la práctica no siempre son los más adecuados. Sí, güey, o sea, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro de lo que puede llegar a ser una cárcel en México, quitándole Lecumberri, obviamente, es la cárcel que cerraron hace poquito en Monterrey, güey, la de Topo Chico, ¿era Topo Chico? Bueno, no sé, yo estaba más enterado en el caso de las Islas Marianas, güey, porque era como Alcatraz mexicano. Hay uno en donde había puteros, o sea, Topo Chico, güey. ¿Era en esa? ¿Era de esa? Monterrey? Sí, creo que era Topo Chico. En Topo Chico había, había puteros, había bares, güey, había había salas exclusivas para el ritual de la Santa Muerte, güey, ya. La verdad no sabía, la verdad, o sea... agarraban inclusive, creo que a las mujeres de la penitenciaría, ¿no? Femenina, que estaba al ladillo. Creo que tenían dos, güey. Estaba al lado izquierdo, al lado de mujeres y al lado de hombres, güey, creo. Pero a las morras se las llevaban para allá, güey, se las cruzaban creo. Para los presos de allá. Pues ya ves, güey. Pues ya ves cómo es esto. Sí, güey. Pues bueno. La reputación de la prisión obviamente no fue la mejor, debido a la llegada de más ladrones de mayor peligro de Estados Unidos, como Robert Stroud, que ya hablamos de él, que le llamaban el hombre pájaro de Alcatraz, en 1942, quien pasó 17 años en la prisión. Sin embargo, algo que contradice un tanto su mala reputación, y la verdad es que varios de los exprisioneros la nombraban Helcatraz, basado en sus horrores, algunos prisioneros reportaban que las condiciones de vida en Alcatraz eran mucho mejores que en la mayoría de otras prisiones del país, especialmente la comida, lo que les estaba diciendo. Y muchos se ofrecieron como voluntarios para irse a Alcatraz. O sea, dentro de los prisioneros había algunos que decían, güey, es que aquí se vive mejor que en otro lugar. Aquí te dan mejores cosas. O sea, te tratarán culero. O sea, si tú te la vives tranquilo, pues aquí puedes estar. Alberto, estaba catalogada, si no me equivoco, es prisión de máxima seguridad, ¿no? Sí. Es que igual hay que tener en cuenta el pedo de lo que para en esos momentos era considerado un criminal de máxima seguridad. No es lo mismo un criminal de máxima seguridad en esos años que ahorita. O sea, ahorita puta, que creo que matarían en los años 30 a un criminal de alto peligro de los de ahorita. O sea, eran asaltantes de bancos, o sea, eran ladrones, güey. Ladrones exacto. Que se organizaban bien. O sea, no, y aparte, bueno, en teoría ponían, bueno, para estos tiempos ponían en jaque la seguridad nacional. Entonces, pero por eso es que los mandaban allá. O sea, no había los crímenes como podríamos ver actualmente. O sea, es como que cambian ahí los contextos. Pues ya ves, güey, o sea, yo obviamente sí, güey, o sea, si tú te pones a decir, un criminal de máxima seguridad en Estados Unidos en la época del Alcatraz, creo que el ejemplo más claro es Al Capone, güey. Ajá, exacto. Que básicamente es el equivalente a un narco. O sea, bueno, los crímenes, si no me equivoco, es delitos contra la salud y, bueno, no sé cómo se cataloga
este aspecto de las apuestas, la verdad no sé cómo está. Era, La verdad pues, no sé. no sé, pero pues prácticamente estaba ahí por evasión fiscal. Por evasión fiscal. Güey. Y ves Ya, que pues gran parte de la fortuna que se armó Al Capone se la armó gracias a la venta de licor a ilegal. a la venta de licor, güey, en la época de la ley Era seca. lo equivalente en ese tiempo a... Imagínate, güey, si hicieran una ley seca así en México como en Estados Unidos, güey. Güey, no, güey. Aquí sí, hubo intentos, ¿no? Hubo Durante intentos, los gobiernos de... sobre todo Alvarado. sobre todo en los estados postrevolucionarios, o sea, como el Exacto. intento de reformar, güey, pero pues vemos que es una práctica que sí se puede hacer, pero es un poco complejo más, o sea, En México fue bastante complejo, ¿verdad? Es más Por complejo. ciertos lugares bueno, pero- como que sí se pudo llevar a cabo, güey. ajá, es que, por Pero, ejemplo, pues, si, cierto punto. bueno, mencionabas el caso de Alvarado, en el caso de él sí hizo una pinche ley seca, güey, y Alvarado, pero es porque es el contexto, güey. Alvarado porque Ajá, era güey. un hijo de puta, güey, porque se ajá, o sea, fuera de pedo, o sea, Alvarado hizo buenas cosas, güey, pero, o sea, algo que hay que decir, güey, que si rompías la ley, Alvarado sí se pasaba de verga, güey. Lo más seguro es que te hubiera colgado, te hubiera mandado a fusilar, güey. Pues ya ves, güey. Pues Por bueno, eso la ley efectiva, güey. porque se la Dice, dieron. de todas formas te vas a morir alcoholizado. Pues de una vez, dice. pues Sí, sí. es que, o sea, hablar del alcoholismo es como que es un tema así un poco complejo, güey, pero Sí. pues, o sea, bueno, hay como que, por ejemplo, ponen el caso de las drogas, güey, que dicen, o sea, por ejemplo, sobre todo en el caso de la marihuana, güey, dicen que el pinche alcohol te pone más violento, o sea, y es legal, y la marihuana no te pone tan violento. Yo es he legal. visto más amigos violentos por el alcohol, güey, que por la marihuana, güey. Te lo juro, güey. O sea, pero es como... Ahí la dejamos, Ajá, ahí la la dejo dejamos, yo. o sea, pero es como un debate que sigue a día de hoy. Es un debate. Pues bueno. Obviamente dentro de la prisión también hubieron asesinatos, güey. El 3 de diciembre de 1940, Henry Young asesinó a su compañero de celda Rufus McCain cuando corría de la mueblería a la sastrería, lugar donde McCain trabajaba, y violentamente lo apuñaló. La bestia. McCain murió 5 horas después. Young, Sangrado, me imagino. seguramente, güey. Young fue sentenciado a Alcatraz por asesinato en 1933 y se vio envuelto en un intento de escape en el que el famoso villano Doc Barker fue disparado a la cabeza. Young pasó aproximadamente 22 meses en confinamiento solitario como resultado del intento de escape. Probablemente lo metieron al hoyo, güey. O sea, ahí lo pudieron haber metido. Bueno, sí, lo más seguro. O sea, es como que la pena es Ujú. máxima. La pena máxima. Por el momento. O sea, luego ya iban a ver el debido proceso. Si es que había debido proceso. Pues ya ves, güey. Después de estos 22 meses, fue acreedor a un derecho de trabajo en la mueblería, porque dentro de Alcatraz habían trabajos, güey, podías trabajar, güey. Porque pues ya ves, aunque era una prisión de máxima seguridad, también tenía este propósito de la rehabilitación social. O sea, es que en teoría, bueno, lo que se busca es que aprendas un oficio o algo, porque cuando salgas a la sociedad puedas ser de provecho. O sea, que De hecho, va muy en línea con este pedo de los protestantes, ¿no? Que dicen que el trabajo reivindica y, ¿cómo se llama? A través del trabajo tú puedes socialmente como salvar tu alma, cosas así, güey. O sea, la verdad no desde sé, la misma pero- religión. Salvar tu alma. salvar tu alma, pero pues... O sea, el punto es de que sepas hacer algo para... O sea, te ponen como que la filosofía de enséñale a pescar y no le des el pescado. O sea, es como que esta madre, güey, aunque sabemos que es más compleja. No sé dónde vi ese meme de si no le enseñas a pescar, tú tienes más pescado y ese vato pues que se va a ir a chingada, total, pescar es re fácil. No me acuerdo aquí de dónde vi ese puto meme. Güey, no lo sé, güey, pero es una frase que siempre he escuchado. Es que está de la verga. Está de la verga ese pedo. Está muy de la verga. Pero bueno. Para la década de 1950, las condiciones de la prisión mejoraron y los prisioneros fueron gradualmente permitidos a obtener más privilegios, tales como tocar instrumentos musicales, ver películas los fines de semana, pintar y usar la radio. Obviamente, con esto, el estricto código de silencio se volvió más relajado y los prisioneros tenían permitido hablar en voz baja. Porque antes, güey, no podías hablar. Si alguien te escuchaba hablar o hacías mucho ruido, güey, podían llegar y meterte tu putiza, güey.
Porque había un código de silencio, güey. Güey, cuando dijiste lo de la música, güey, me imaginé que había como festivales, güey, donde la banda de la policía tocaba, güey. O sea, güey, es que aquí dato curioso, les comentaba, yo no sé si era ayer o antier, porque estamos grabando esta semana. Les comenté lo de la foto que vi, una foto de recuerdos de mi bachilleres, güey, donde la policía está tocando en el aniversario de la creación de ese colegio. Magnífico, güey. Güey, es que sí me lo imaginé, o sea, es que al lado de donde está mi prepa, güey, pues hay como que está una estación de la policía y, güey, los ves el fin de semana haciendo ejercicio, güey, o teniendo su banda recreativa, güey. Entonces, pues era obvio que en algún momento... Pues sí, güey, te damos chance para que te presentes con los alumnos. Pero estaban tocando con el uniforme de policía. Sí, así a fuego, ¿no? Luego les mando la foto, es que no sé dónde veré. Creo que sé qué foto es, güey, pero... Bueno. Pero está chingona, güey. Bueno, lástima que a mí no me tocó, güey. Ya era egresado cuando tocaron. Chale. Pues bueno. Sin embargo, la prisión continuó siendo impopular en el continente dentro de la década de 1950. Fue por mucho la prisión más cara de los Estados Unidos. O sea, era carísimo mantener. Bueno, sí, imagino. Uh-huh. Y continuó a ser percibida como la más extrema de América. Me imagino que cuando se refiere a América, se refiere a Estados Unidos. Estados Unidos, pues, sí, correctamente. Estos pendejos que se creen que América es Estados Unidos, pero bueno. En su reporte anual de 1952, el director James Bennett hizo el llamado por una institución más centralizada para reemplazar a Alcatraz. Un informe de 1959 indicó que Alcatraz era 3 veces más cara de mantener que las demás prisiones promedio de Estados Unidos. Eran $10 diarios por cada uno de los prisioneros, comparado con los $3 de las demás prisiones. Era 3 veces más caro con mantener a un prisionero en Alcatraz. El problema de Alcatraz fue empeorando por el hecho de que la pinche prisión estaba en medio de una puta isla, güey. Y obviamente estás en medio de una puta isla, estás a exposición de la sal y el viento. Así es. Entonces, se necesitarían $5 millones de la época para cubrir los gastos del problema. O sea, de mantenimiento, de ¿no? mantenimiento, $5 millones de la época. O sea, era es un chingo de dinero. No era poco, güey. Recordemos que aquí tenemos la calculadora. Déjala abro porque ahorita no tenía abierto el navegador. Ahí comenten algo en lo que abro esta mierda. Bueno, decir que Paulino, ¿tú qué hubieras hecho con ese dinero? 5 millones de la época, Ajá. No mames, güey. ¿Qué no hubiera hecho México en esos momentos? No, pero tú qué hubieras gastado. Ah, yo hubiera comprado Quintana Roo, güey. Sin pedo. Güey, yo iba a decir lo mismo, güey. Chingue su madre, güey. Estamos en el 59. Güey, llegas. 59. Vamos a ponerle. O no, güey, invertir en oro, güey. En oro. Dicen que el activo más comprar dólares. Ahorita, fíjate que no, bajando, miento. Dicen que está bajando. Ahorita el precio del dólar como nunca. Bueno, sí, pero sí, lo mejor es comprar oro. Porque cuando hay una devaluación o algo por el estilo, tener oro es como que... Es lo mismo que hacen los suizos cuando inician una guerra mundial. Hijos de puta. Pues mira, según la calculadora dice que $5 millones en octubre de 1959 es lo mismo que $44,298,299.32 de diciembre de 2020. Con eso me compro Cancún, güey. 45 millones de dólares. ¿Crees, güey? Más, güey. 45 millones de dólares iba a costar comprar Cancún y compras luego... compras Quintana Roo, compras Guatemala y compras Belice. Y te regalan Cancún, Campeche, güey. Y te regalan Campeche. Chingue su madre, compro la península, güey. Pues bueno. Entonces iba a necesitar un chingo de dinero. Y las mayores reparaciones iniciaron en el 58. Pero para el 61 la prisión fue evaluada por los ingenieros como un caso perdido. O sea, ya decías, ¿ya para qué, güey? O sea, ya esto se va a caer tarde o temprano. Ajá, exacto. Y Robert Kennedy, hermano de Kennedy, presentó planes para una nueva institución de máxima seguridad en Marion, Illinois. Entonces ya estaban pensando en cerrar Alcatraz.
Ajá, De acuerdo con los guardias de la prisión, una vez que un convicto llegaba al muelle de Alcatraz, sus primeros pensamientos eran enfocados a cómo escapar. O sea, el güey llegaba y se ponía a ver para todos lados diciendo, por aquí me puedo ir. Ajá, o sea, es que lo pensaba, en teoría, o sea, no puedes escapar porque, si no me equivoco, esa madre es concreto, güey. Y aparte, aunque te... Puta, o sea, aunque lograras escapar, o sea, nadar, o sea, sabes que está lejos, güey, las pinches aguas. Es 1,5 güey, kilómetros. Ajá, es 1 kilómetro, pero déjate de eso, están... No sé cuánto es la temperatura, pero... pues, de que Entre te 10 y congelas, 12 o sea, grados estaban. entonces, ajá, pero... Bueno, o sea, es un pedo de escapar y... No, aparte, era muy es que complejo. chécate lo que les Ajá. hacían, güey. Porque en las regaderas, el agua ponían agua caliente. Para que no estuvieran ya, acostumbrados al agua fría, güey. Pero- O sea, tampoco eran Ajá, pendejos, güey. exacto. Pero bueno, Para que supieran, ¿no? sí, güey. O sea, era agua caliente para que no estuvieran acostumbrados a la fría, güey. Y si intentaban escapar, se morían de hipotermia, güey. Entonces Exacto. estaba a 1,5 kilómetros, güey, con agua helada. Y aparte por la bahía había tiburones, güey. No chingas. Exacto, se faltaba ese detalle. Había tiburones. Había tiburones y pues las corrientes eran muy fuertes, güey. Lo más seguro es que terminabas ahogado. Si intentabas nadar, obviamente. Obviamente, sí. O sea, tendrías que tener la mejor suerte del mundo para librarla, pero pues sí estaba un poco cabrón. Pero bueno, durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría declaró que ningún prisionero logró escapar exitosamente. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. 2 hombres lo intentaron 2 veces. Obviamente no lo lograron. 23 fueron descubiertos. 6 fueron asesinados con un disparo en la cabeza. 2 se ahogaron. Y 5 desaparecieron y presuntamente se ahogaron. Presuntamente. Ahorita vamos a ver qué pedo. El primer intento fallido de escape se dio el 27 de abril de 1936 por Joseph Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerador. Él intentó escapar durante sus horas laborales escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Cuando fue descubierto en tal acto y rechazó las órdenes del funcionario de prisiones localizado en la torre de vigilancia, fue disparado. Fue gravemente herido en la caída de más de 15 metros y en consecuencia murió. ¿Por qué? Porque pues sabemos que esa madre está en una isla pero está elevado. Entonces le dispararon y el güey se cayó de 15 metros y de la caída más el disparo murió a la verga. O sea, de que no le fue bien. Ni siquiera llegó al mar. Ajá, exacto. No pasó la primera prueba. Así es. Pues bueno, otro intento de escape la dieron el 16 de septiembre de 1937. Fue esta prueba de escape hecha por Theodore Cole y Ralph Rowe, quien durante sus horas de trabajo en uno de los talleres cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta y el agua de la bahía, día para escapar. obviamente, y el agua de la bahía era bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, fueron declarados por las autoridades de la prisión como ahogados, ya que se cree que fueron ahogados en la bahía y sus cuerpos fueron barridos dentro del mar debido a las corrientes turbulentas de la bahía. Sí, tiene sentido, la verdad. Creo que es más fácil también decir eso que admitir que alguien puede llegar a escaparse, ¿no? Güey, pero es como... Es que realmente era difícil que alguien pudiera escapar, güey. Ajá, exacto, es como dice Alberto, o sea, y es como menciona, había una pinche tormenta, güey, y, o sea, a menos que los vatos, güey, o sea, pero como dice Alberto, los bañaban en agua caliente, güey, o sea, lo más probable es que hubieran muerto, se hubieran ahogado. O sea, los vatos, o sea, no encontrar su cadáver tampoco, o sea, puta, van a invertir los mejores recursos, güey, puta, para encontrar los cadáveres Bueno, en medio con del el último ejemplo, creo que de los vatos que se supone que sí lo lograron, o sea, entre comillas, Ahorita lo vamos hasta a ver. la fecha lo siguen buscando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pues bueno, el intento de escape más violento ocurrió entre el 2 de mayo y el 4 de mayo de 1946, cuando un intento fallido por 6 prisioneros conllevó a la batalla de Alcatraz. Así se le llamó, güey, la batalla de Alcatraz.
como ya lo mencioné, fue llevada a cabo por 6 prisioneros: Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Garner, Marvin Hubbard y Miran Thompson. Ellos atrevidamente tomaron control de la cárcel, se sobrepusieron a los guardias y oficiales capturando el cuarto de armas y las llaves de la puerta del patio recreativo. Su objetivo era escapar en bote desde el muelle, pero cuando fallaron en obtener las llaves de la puerta exterior, pues entraron en pánico y se pusieron a repartir vergazos. En la pelea que tuvieron, se las arreglaron para tomar a 2 guardias como rehenes, a quienes eventualmente mataron 2 días después. Impulsados por Shockley y Thompson, Kretzer disparó a los rehenes a una distancia muy corta. Uno de los guardias, William Miller, sucumbió ante sus lesiones, mientras el segundo guardia, Harold Stites, fue asesinado en la cárcel. Aunque Shockley y Thompson y Carlos regresaron a sus celdas, los otros 3, Coy, Kretzer y Hubbard, persistieron en su pelea. Los Marines, güey, de Estados Unidos tuvieron que intervenir para ayudar a los guardias y asesinar a los 3 prisioneros. En esta batalla, aparte de los guardias y los prisioneros asesinados, otros 17 guardias y un prisionero resultaron lesionados. Shockley, Thompson y Carnes fueron enjuiciados por el asesinato de los guardias. Shockley y Thompson también, que fueron sentenciados a muerte a través de una cámara de gas, la cual fue llevada a cabo en San Quintín en diciembre de 1941. Güey, ahorita que dices cámara de gas, bueno, yo me imaginé que iba a ser silla eléctrica. Yo igual, güey. Yo igual cuando lo estaba leyendo dije, seguramente... Güey, pero o sea, es más, me imagino que... Dije, me llegaron reminiscencias alemanas por allá. Güey, es que... a la verga, es que sí me imagino que es más culero morir por gas, güey, que por una silla eléctrica. Te ahogas, güey, te estás ahogando ahí ya ves, sí, con tus patatús ahí, güey. Yo siento que lo más humano sería matar a alguien en una cámara de gas, pero con monóxido de carbono, güey. ¿Quién sabe, güey? No sé, güey, la verdad. O sea, creo que ahorita... Yo siento que lo más humano sería decapitarlo, güey. No, güey, porque no es cierto. El monóxido de carbono, pues es lo que sueltan los calentadores estos de gas, güey. Y te duermes, ¿no? Te mareas y te duermes. En caso de que estés despierto, te mareas y te da dolor de cabeza. Pero si estás dormido, no te das cuenta. No sientes nada. Y te matas, sí, tienes razón, y te mata, tienes razón, Alberto. Te matas. Ni te das cuenta de que estás intoxicado. Bueno, ahorita, a día de hoy, pues creo que en el sistema americano la pena de muerte máxima es la de la inyección letal. O sea, teoría es porque es más humanitario. Pero bueno, entre comillas, ajá, exacto. De cualquier forma, Carnes, quien tenía solamente 19 años, fue sentenciado a cadena perpetua. O sea, a 2 lo mataron y a este güey lo sentenciaron a cadena perpetua. Y, obviamente, el intento de escape más famoso se dio en 1962. Este fue uno de los escapes más complejos jamás vistos, cuyos protagonistas fueron Frank Morris y los hermanos Angry, que se llamaban John y Clarence. Frank Morris tenía antecedentes por posesión de narcóticos, atraco a mano armada y robo de banco. Lo más interesante sobre Morris es que contaba con un coeficiente intelectual de 133, lo cual significaba que Morris era más inteligente que el 98% de la población mundial. Mira. O sea, el vato era listo, el vato. Ajá, era un equivalente al Sheldon Cooper, pero en prisión. ¿De cuánto es el coeficiente intelectual normal? Como 120, ¿no? No lo sé. No sé, güey, te mentiría. Te mentiría. Vamos a googlearlo a ver qué sale. Sí, güey, creo que 120 es lo normal. ¿De cuánto es entre el de los, 90 y 120, los genios, güey? De 130 por ejemplo, para arriba, creo. El de Einstein, el de Hopkins. Bueno, el chiste es que creo que 75 promedio, para atrás, güey, ya eres considerado retrasado. Ahí está. O sea, tipo, si tienes aquí lo tengo. De 90 a 109 eres promedio.
110 a 119 arriba del promedio, 80-89 abajo del promedio, 70-79 inferior, y así va bajando. Sí, y así va bajando. O sea, Es más equivalente. 70, ¿no? 70 es como que lo más bajo, para que no te consideren retrasado. 69 inferior es deficiente. Es 70. como Entonces, pues tú, si tú tienes 70, pues no eres el super genio, pues tampoco Iba a eres ser un un chiste pendejo. muy culero, o sea, pero si tú sí. fueras un chango, güey, tú dirías, no Hijo de mames, tu ese puta, chango güey, se no mamó, mames, güey. Lo iba a decir. Pero bueno, pero pues una persona de 70 no, pues, está ahí, güey, está en el limbo. Es como, por ejemplo, Forrest Gump, güey. No ves mames, que Forrest bueno, está Gump, bien. güey, pero... estaba debajo Ajá, del sí. promedio, pero por muy poquito, güey. Creo que eran como 5 puntos. Ajá. Ok, Pero pues le fue bien a Forrest. Ya ves, de güey. hecho. Pero bueno, entonces este vato era de coeficiente 133, o sea, era de más arriba del promedio. Y pues era más inteligente que el 98% de la población mundial. Chíngate esa. Pero bueno, Exacto. Morris se dio cuenta que la ventanilla de ventilación de su celda se estaba comenzando a caer a pedazos gracias a la sal y erosión de las aguas de la bahía. Le dijo a los hermanos Angrin y a Allen West, que era un cuarto prisionero que iba a participar en la fuga, y ahorita vamos a ver qué le pasó. Estos 4 descubrieron que detrás de las ventanillas de ventilación había un ducto que no tenía vigilancia. Vaya. Entonces, aquí fue donde inició el plan. Los convictos sacaron de contrabando cucharas de la cafetería, de metal obviamente, y con ellas comenzaron a ensanchar los huecos de ventilación hasta lograr caber en ellos. Para no levantar sospechas, hacían los huecos a la hora en que los guardias ponían música. Entonces vemos que esta política de vamos a ponerles música, al final no les salió tan bien, güey. Entonces, así el ruido no se escuchaba porque estaba la música. Además, el progreso de los huecos eran cubiertos con paredes falsas que, al haber cierta oscuridad en las celdas, engañaban a los guardias porque las celdas eran oscuras, güey. Entonces los guardias no veían que ahí había un hueco. Pues bueno, la ruta de escape fue trazada a través de la ventilación. Los prisioneros retiraron el ventilador y el motor, porque tenían un motorcito ahí de ventilador, güey. Y los reemplazaron con una malla de metal, dejando espacio suficiente para que el cuerpo de un prisionero pudiera entrar. Robaron un cable abrasivo de carburo de silicio de un taller de la prisión, y los prisioneros retiraron los remaches de la rejilla. En sus camas reemplazaron con maniquís hechos con papel maché y pelo que robaron de la barbería. O sea, los güeyes hicieron cabezas, güey, y las ponían en las camas, güey. Y en lo que ellos se salían a hacer a preparar todo, dejaban la cabeza ahí, güey, con un montón de ropa, las cubrían y pareciera que estuvieran durmiendo, güey. No mames. Y así se salían, güey, y se ponían a hacer todo lo que tenían que hacer para seguir con el plan, güey. Pues bueno, los fugitivos también construyeron una balsa inflable durante muchas semanas con más de 50 impermeables robados, los cuales prepararon en lo alto del bloque de celdas, ocultado a los guardias por medio de las hojas que habían colocado sobre los lados. Fue así que la noche del 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Angrin escaparon a través de la ventilación en el techo y salieron de Alcatraz. Sin embargo, el cuarto prisionero, Allen West, no pudo huir, ya que no logró quitar a tiempo la malla para acceder al ducto de ventilación. Y como los otros güeyes dijeron, pues te quedaste, chingaste a tu madre, lo dejaron, güey. Para no Sí, para no atrasarse. Ajá, ellos, güey. Y se fueron. Entonces, lograron salir al techo. Del techo encontraron un punto ciego donde pudieron saltar la abeja. Bajaron, inflaron la balsa. Fuga. Se pelaron. Se pelaron, güey. Y nadie se dio cuenta. A la verga. Se dieron cuenta la mañana siguiente e inmediatamente el FBI comenzó una investigación. Contaron con la ayuda de Allen West, el güey que no pudo escapar,
quien accedió a contribuir a la investigación a cambio de no recibir ninguna imputación por participar en el escape. O sea, es como el que te digo y no me haces nada. Eso cara de... Ajá, es el topo. Sí, güey. Pues bueno. Es el topo ahí West le dijo al FBI que el plan era llegar hasta la isla Ángel, donde robarían un vehículo para alejarse del lugar. Sin embargo, en la noche del escape y al día siguiente no se reportaron robos de auto, por lo cual el FBI concluyó que los hombres se habían ahogado. En los días siguientes, los agentes encontraron un pedazo de madera que se asemejaba a un remo, lo cual reforzó la teoría. Sin embargo, ninguno de los 3 cuerpos apareció, contrario a la estadística que marca que 2 de cada 3 cuerpos de personas ahogadas en la bahía son arrastrados a tierra firme. Entonces, los otros 2 güeyes que se ahogaron, que no aparecieron, o sea, dicen que se murieron porque había tormenta. Y sabes que la tormenta hace mierda el mar, güey, las corrientes. Sí, aquí no había tormenta. Entonces, si no realmente se ahogaron, mínimo 1 debió haber aparecido, güey. Pero no apareció. No, 2, ¿no? Dice 2 de cada 3 aparecen en la... 2 de cada 3, pero güey, mínimo 1 debió haber aparecido. O sea, 1 a huevo debió aparecer. Ajá, güey. Entonces como que deja muchas... O sea, no ata los cabos suficientes para decir a huevo se murieron. Pues sí. Entonces el FBI dijo, se murieron. Chingo a su madre. Aquí no pasó nada. Con cara diciendo, con estos huevos, digo, que se murieron. Y firma la Sí, cara. a huevo. Aquí no pasó nada. Nada. A ver, ¿sí o no? O sea, ¿ustedes qué piensan? Ahorita ¿No vamos a creen ver, que lo aguanta. mejor- Si vas a preguntar que si pensamos sí. si se escaparon o no, ahorita vamos a llegar a otro punto. Pues bueno, se cerró el caso, güey, al mes. Pero el FBI reabrió el caso y su búsqueda en 2013. A la bestia. ¿Por qué? Porque les Pero, llegó una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga. La carta se hizo pública recién en 2013 y estaba firmada por John Anglin, uno de los que escapó. Y la carta decía, cito: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco. Esto fue lo que escribió en la carta, que llegó a las oficinas del FBI en aquel año. Según los peritos hechos sobre la manera de escribir, es legítima, güey. Y obligó al FBI a reabrir lo que a ellos llamaban un caso frío, porque pues ya había pasado 50 años. Sí, aproximadamente. Ya ves. Ah, y aparte pretendían un trato. Cito: se anuncian en TV que iré a prisión por no más de 1 año y que tendré atención médica. Entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto en donde estoy. No es una broma. Un estudio de investigadores holandeses simuló la huida de los presos en la balsa y donde hubieran llegado por las mareas desde las 8 de la noche a las 4 de la mañana del día en que se fugaron. Y la conclusión es clara. En un tramo de 3 horas, con las 12 de la noche como un punto central, la balsa habría llegado a la costa. Si a eso le sumamos que los huesos hallados fueron sometidos a una prueba de ADN con otro hermano Anglin y Alfred, los hermanos Anglin tenían un hermano, güey, que era otro vato que no estaba en la cárcel, que se llamaba Alfred. No, porque ese güey no estaba en la cárcel. Por eso, o sea, bueno, sí. El chiste es que habían encontrado un cadáver, güey, y decían, estos son los hermanos Anglin. Le hicieron una prueba de ADN y pues, no, salió negativo. Entonces la probabilidad de que realmente estuvieran vivos aumentó. El caso dio un giro más en 2015, cuando 2 sobrinos de los Anglin aseguraron que su madre
recibió una felicitación de Navidad de su parte 3 años después de haber huido de Alcatraz. Los expertos confirmaron que la letra pertenecía efectivamente a John y Clarence, pero no pudieron fechar la carta. O sea, dijeron, sí, estos güeyes lo escribieron, pero no sabemos cuándo. O sea, no hay un año específico. Ajá, no pueden decir, esto lo escribieron después de que se fugaron. Bueno. Ajá, sí. Además, estos güeyes mostraron una fotografía que también les había llegado por correo en la década de los 70, donde supuestamente aparecían los hermanos Anglin en Brasil. No, pues sí, ¿dónde lo van a encontrar, güey? Según explica Mark Hughes, científico jefe de EA en Identity, en la revista Champagne, crearon un algoritmo alimentado por decenas de fotografías de los hermanos Anglin y de otros miles de personas, lo que generó un patrón único en ambos rostros denominado huella facial. Cito: es similar al funcionamiento de las huellas digitales de la policía. Y su sorpresa fue mayúscula cuando en aquella fotografía del 75 fue introducida en el sistema y ambos fueron reconocidos como John y Clarence Anglin. Ya ves. Se dice, ahora sí el investigador aclaró que pues el programa no es perfecto, entonces puede tener un ligero margen de error. Hay márgenes de error. Ajá, y que pues la única manera de saber a ciencia cierta si realmente son es con una prueba de ADN. Exacto. Pues ya ves. Luego del escape de Alcatraz en el 62, la prisión fue objeto de investigaciones importantes. Y con los grandes problemas estructurales que ya se cargaba y los gastos en curso, la prisión finalmente se cerró el 21 de marzo de 1963. El reporte final de la agencia de prisiones dijo acerca de la penitenciaría federal de Alcatraz, cito: la institución cumplió con un importante propósito tomando en cuenta la atención de las más grandes y viejas instituciones en las islas de Atlanta, Leavenworth y McNeil, ya que nos permitió movernos a la institución más pequeña, cuidadosamente resguardada para los artistas del escape, los mafiosos del gran tiempo y aquellos que necesitaban protección de otros grupos. Hoy, la penitenciaría de Alcatraz es un museo y una de las más grandes atracciones turísticas de San Francisco. O sea, de que esos 5 millones los habrán recuperado con eso. Obviamente, güey. Anualmente atraen aproximadamente a 1.5 millones de habitantes. O sea, un chingo de gente. De hecho, si no me equivoco, para que te toque, o sea, necesitas reservar con tiempo para visitar la penitenciaría. O sea, es como que si hay un chingo de gente que... Obviamente con el COVID, pues es otro pedo. Sí, pero, claro. Pero pues en tiempos normales, pues es una atracción. Desconozco si habrá que sacar cita, no creo, güey. Sí hay que sacar... Es que, o sea, no es tan... O sea, puedes ir, pero, o sea, de que esté disponible ese día, de que haya cupo... Ajá, porque aparte tienes que ir, te tienen que cruzar, ¿no? Sí, o sea, en un ferry, güey. Ajá, en un ferry, pero, o sea, a lo que vamos, o sea, hay mucha gente que por lo general lo visita y hace reservación. Entonces, pues hay gente programada, entonces pues te recomiendan de que, pues sí, o sea, hagas una reservación con tiempo. Y, o sea, puedes ir ese día y si te va bien dices, pues hay un güey que no quiso venir, así que pues te podemos vender el boleto. Es como que muy relativo. Pero sí es una atracción. No sabía que había que pedir reservación, sinceramente. Ajá, pero pues, o sea, es por el tema de la capacidad. O sea, me imagino que si hay una temporada baja. Pues ya ves. O sea, Pues bueno, los visitantes llegan en un barco al puerto y se les hace un recorrido por la isla y las celdas, así como un espectáculo de audio y narraciones con anécdotas de ex reclusos y guardias de Alcatraz. La atmósfera de la penitenciaría aún es considerada como misteriosa y escalofriante. Actualmente, este museo está protegido por el National Park Service y el National Register of Historic Places, el Registro Nacional de Lugares Históricos, sí. o el Servicio Nacional de Parques Nacionales más bien. Los edificios, mayormente dañados por la erosión,
fueron sujetos a trabajos de mantenimiento y restauración. O sea, al final los terminaron restaurando. Pero, o sea, es mucho más rentable mantenerlo como un museo que mantenerlo como una cárcel, güey. Sí, a la huevo. Y pues deja ahí más, está. y deja más dinero. Obviamente, aparte vas a dejar más dinero. Y mentalidad de tiburón. Obviamente, güey. Mentalidad de tiburón. Y pues, con esto llegamos al final de este episodio. ¿Qué creen ustedes? Estos tres güeyes escaparon. Yo digo que sí, no. Yo digo que sí, lo decía porque yo consideraba que quizás era más fácil como institución, una poderosa institución carcelaria que es la de los Estados Unidos, decir, pues murieron, que decir, ¿sabes qué? Estos vatos sí pudieron escapar. O sea, para mantener esta idea de poderosidad del sistema, pues debes crear una narrativa de invencibilidad, güey. O sea, de que nadie puede escaparse de aquí, de que esto es lo mejor de lo mejor y es imposible que alguien pueda salir vivo. Ajá. Por las condiciones que mencionas, Alberto, y que no nadaron, fueron un avance, yo digo que sí es muy probable. De hecho, yo recuerdo que en 2008, 2010 más o menos, sacaron en Discovery Channel un programa respecto a estos vatos, güey, de los que escaparon, pero desde el punto de vista de uno de los oficiales que estaban a cargo del caso, porque decían, lo seguimos investigando, no con la misma rigurosidad, pero sí lo investigamos, y así va a ser hasta que cumpla 99 años el caso. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen una orden de recaptura, las cuales van a vencer entre más o menos estos años 2023, 2025, porque cuando lleguen estos años, estos güeyes ya tendrían 100 muertos, años. ¿No? Ya tendrían 100 años, entonces es muy poco probable que sigan vivos. Ajá, o sea, bueno, me imagino que los vatos, pues... Pero te digo, la teoría que mantenían era de que probablemente estaban muertos. Ajá, exacto, pero... En esos años. Ajá, o sea, yo imagino que los vatos que habrán escapado, o sea, les convenían de que... huevo, que me mataran, o sea, que me declararan muerto, porque así te bajaban muchos pedos. Pues... ya puedes iniciar desde cero en un lugar de Alaska. O en Brasil, como estos güeyes. Exacto. Pues sí, güey. Pues bueno. ¿Cómo crees que se habrán puesto así sus nombres de identidad? Que está interesante saberlo, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Pablo González. No, pero es que si vas a ponerte nombres brasileños, lo tienes que pronunciar bien, güey. Pablo González. Sí, güey. Paolo González. Pablo González. Güey, ¿cómo era el de Homero Simpson, güey, mexicano, güey? Homero Sánchez. Homero Thompson, ¿no? O sea, no, Homero Sánchez. ¿Sí? Cuando los llevan a... Homero Thompson es cuando se cambian de residencia. De residencia que los llevan a... no sé, a Bahía del Miedo. Creo que sí, Bahía del Miedo. Creo que se llama Bahía del Miedo. Hola, Homero Thompson. Hola, señor Thompson. Hola, señor Thompson. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Déjenos en los comentarios qué creen, si estos tres güeyes escaparon, si se murieron, si lograron llegar a tierra firme, qué pedo. Ahí les vamos a dejar las fotos de lo que dicen lo de la inteligencia artificial. Y además les vamos a dejar un video ahí anclado a los comentarios. Así que los que estén escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, en los comentarios del canal de YouTube, del video de YouTube, va a estar un video, un link para que lo vayan a ver, que es un poquito más en resumidas cuentas cómo fue el escape, donde hablan del plan, de todo este pedo. Y ponen a la foto de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial se le va metiendo así en la cara y todo. Porque pues obviamente... Ajá. Entonces, de todas maneras, ustedes van a tener la foto ahí. Pero para que vean cómo trabaja la inteligencia artificial que escaneó estas fotos, le vamos a dejar ahí el video. Pues bueno, ¿algún comentario que tengan de este pedo? Pues que nunca hay que perder la esperanza en estos sistemas carcelarios que pues lo que hacen prácticamente es reproducir condiciones de marginalidad, güey.
Entonces, es el que estas dos personas hayan podido escapar de una cárcel que era un poquito pinche para la época, pero pues ligeramente mejor en condiciones que la mayoría. Pues nos hablan bastante de, nuevamente, de estas condiciones de la época, güey. Así es. ¿Tú, Yoshi? Pues como dices, es un hito en la historia y en el sistema carcelario. Creo que es un parteaguas para entender algunas historias, como mencionas, o sea, saber si se cometieron violaciones a los derechos humanos tal vez es lo más complejo, como dices, porque hay una diversidad de opiniones. Tal vez solo un trabajo de archivo riguroso te permitiría entender qué tan cierto es, y al final vas a encontrar demasiados matices, vas a ver que sí hay cosas buenas y hay cosas malas, pero pues al final, como dice Paulino, el sistema penitenciario está pensado para una cosa, otra cosa es lo que pase. La idea para la audiencia y todo lo que nos escuchen es pensar en esto, cómo funciona una cárcel, igual es su propuesta al fin y al cabo. Y sobre todo, lamentablemente, como dice Paulino, las condiciones de marginación, pues ahí está. Bueno, pero eso pasa aquí en México, güey. Ajá, Sí, pero... sí, O sea, en claro. Estados pero, Unidos o sea, es otro tema diferente. Es otro tema diferente, sí. Sí, güey. Pero, o sea, para que lo vean en un contexto más mexicano. O sea, bueno, lo equivalente, creo que de Alcatraz es las Islas Marianas. Puede ser. Es como lo equivalente a las Islas Marianas. Pero pues ya está, y pues Guantánamo pues le siguió, pero esa es una prisión para terroristas. Tal vez eso lo tocamos algún otro día en un programa de mini historias. Así es. Ahí está Guantánamo en Cuba. El único lugar Pero donde ya... Castro no pudo reinar. Ajá, exacto. Bueno, ya no, pero pues ya se lo devolvieron. Ya devolvieron el lugar de Guantánamo en Cuba. Sí, ya lo devolvieron porque cerraron la isla, porque pues imagino mucho dinero. Es que, güey, o sea, eso... mantener algo dentro de una isla es un... Pero estás viendo que, bueno, Castro... Y había toda la prisión, es que ahí se llevaron a cabo también, creo, procesos de tortura, creo, ¿no? Sí, También. bueno, o sea, era para terroristas, o sea, esa Guantánamo. prisión estaba... Sí. Guantánamo es exclusivamente para terroristas. Sí, güey. Obviamente que hay... Bueno, pero pues ya los mandaron a sus... De hecho, pues, bueno, hay casos en donde dicen que fueron, o sea, los cargos son totalmente falsos, pero pues nunca sabremos a ciencia cierta. Sí, exacto. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio interesante sobre Alcatraz, una de las prisiones más famosas del mundo, si no es que es la más famosa, porque así que tú digas alguna otra prisión Creo que es la más famosa. pues Sí, no, sí, es la que dices, la más Alcatraz. famosa. Ahí está en San Francisco, el ferry pues, hace unos años costaba $35, quién sabe cuánto costará ahorita, pero ahí está, les lleva a la isla y los regresa, por si algún día pueden ir, si es que alguna vez podemos salir. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos más bien el próximo viernes con una historia histórica más. Y pues, si alguna vez les preguntan cómo estos güeyes supuestamente pudieron escapar de Alcatraz, le van a decir que agarraron una lanchita y se fueron a la verga. Y que al Chile así pasó. Así pasó. Vale. Así Muchas pasó. gracias por habernos escuchado. Nos vemos.